tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. El Bate, insigne por cierto, dice que México, y yo agregaría que Oaxaca, se escribe con X porque algo tiene de calvario. Y tan lo tiene que hay una semejanza irónica, dolorosa, entre México y Oaxaca, con problemas comunes. Y uno de ellos, interesantísimo, es el que tenemos la oportunidad esta tarde de conversar con el doctor Raúl Ávila, en virtud de que México contó con la primera constitución social en el 17, mientras los bolcheviques iniciaban la revolución rusa contra los zares. En México sus demandas sociales estaban ya plasmadas en una constitución. Doctor, no se asuste, no estoy loco o soy un loco consciente. ¿De qué diablos nos ha servido esa arquitectura constitucional cuando no se respeta y cuando ha sido objeto de más de 600 reformas? Muy bien, estimado Alfredo, muy buenas tardes a tu amplio auditorio. Muchas gracias, doctor. Estoy muy complacido de la invitación y he acudido con mucho gusto. Y respondiendo a la pregunta, yo estimo que, digamos, hay positivos y negativos. Como en todo en la vida. Entonces, la Constitución mexicana de 1917, la Constitución oaxaqueña de 1922, que está cumpliendo 100 años este mes de abril, han contribuido a el cambio en la sociedad. A construir incluso. Ha construido, ha establecido los ejes. El derecho es ordenamiento de la conducta humana. Por supuesto. Constriñe las opciones de conducta y fija ciertos fines. Y la política, ¿verdad?, como tú lo sabes muy bien, mi estimado Alfredo, es la que marca ese rumbo. Entonces, la política estableció esos fines, directrices en la Constitución, 1917 primero, Oaxaca 1922, 5 años después, y a lo largo de estos últimos 100 años, pues hemos asistido en parte y hemos estudiado en otra parte esta transformación de la sociedad mexicana, de rural, con hambre, en harapos, esa es la verdad. Así es. Casi que no hablaba español, digamos, sometida a muchos iletrados, sí, con ignorancia evidente, a una sociedad muy diferente, que es una sociedad urbana, industrial en su mayoría. Postmoderna, somos una de las economías más importantes todavía. De las 15 economías del mundo. Lamentablemente a la baja. Todavía. Y entonces, bueno, todo eso habrá que considerarlo, ¿verdad? Para contestar a tu pregunta, estimado Alfredo, algunas cosas sí, otras cosas no. Ahora, por ejemplo, hay cosas que no, que tenemos que resolver. Así es. A nivel federal y en el ámbito local. Pongo un ejemplo, la Fiscalía. Así es. La Fiscalía, la Procuraduría, es un caso de problema no resuelto. Así es. Jurídica, constitucional y sobre todo fácticamente. En funcionamiento. Claro, tenemos un problema de una historia compleja desde el siglo XIX, de haber ubicado a las fiscalías dentro del Poder Judicial, que Porfirio Díaz sacara dentro del Poder Judicial y la adscribiera al poder Ejecutivo, sí, primero, y luego hacer una operación bastante interesada, ¿no?, a favor de sus intereses, claro, ¿no?, de su gobierno, y de allí no hemos podido realmente transitar, salvo excepciones en algunas entidades federativas más y en otras menos, a una fiscalía verdaderamente autónoma. Entonces, pondría ese como un ejemplo típico de lo que no hemos podido hacer bien. Y de lo que sí hemos podido hacer bien, yo creo que los derechos sociales a lo largo de varias décadas, por supuesto, nos hicieron a nuestros abuelos y a nuestros padres verdaderos ciudadanos, ¿no? Nos ayudaron a nosotros a ir a la escuela, a desarrollar una profesión. Piedra de toque del crecimiento, claro, y desarrollo. Por supuesto. Entonces, esa sería mi apreciación a tu primer comentario, estimado Alfredo.
Yo le doy gracias a Dios y a la vida. Soy creyente racional, no fanático ni fundamentalista, porque a lo largo de la vida hemos aprendido de ustedes los grandes. Tuve la fortuna de abrevar de su genial tío, extraordinario jurista, y posteriormente de usted, ¿no? Entonces, con los clásicos latinos, aprendimos que uno de los mayores problemas de la República es el exceso de leyes. Y es un grave problema que enfrentamos en México. No solo las más de 600 reformas constitucionales, sino el exceso de leyes. ¿Qué hacer? Mientras la Constitución vecina de Estados Unidos tiene 25 enmiendas, nosotros más de 600. ¿Por qué y qué hacer? Bueno, mi primera respuesta es que pertenecemos a diferentes familias jurídicas. Sí, claro, por La supuesto. tradición anglosajona es diferente, Sí. Estaba basada más en el modelo del juez, Así es. y en la tradición latina, México está basada en el modelo del legislador. Entonces, el juez ha reescrito 3 veces la Constitución de Estados Unidos. Así es. Puede tener 29 artículos y menos de 30 enmiendas, pero la han reescrito 3 veces la Suprema Corte. Nosotros en México la hemos reescrito 3 veces, pero por la vía del legislativo, del poder constituyente que representa al pueblo. Y entonces los legisladores hacen un papel muy importante para mantener viva la Constitución. Ahí, por supuesto, creo que tienes razón, digamos, hay muchas leyes, pero también la sociedad se ha hecho más grande, los gobiernos se han ampliado, se han vuelto más complejos, sí está volviendo un interés por la legislación, no nada más por el Garantista. poder judicial. Así es. Es que nos hemos enfocado mucho en las doctrinas judiciales Así es. y las garantías del poder judicial y no en las del legislativo. Claro. Entonces necesitamos fortalecer una teoría de la legislación y trabajar mucho con los congresos, los legisladores, las legisladoras, para que la voluntad ciudadana popular se traslade mejor, digamos, a la voluntad política y a la voluntad jurídica, que se convierta en leyes y en políticas públicas. Yo creo que ahí tenemos una área de oportunidad muy, muy relevante. Esta tarde tenemos la oportunidad de enriquecer esta entrevista con el doctor Raúl Ávila con la presencia del licenciado Alejandro Avilés Álvarez, ampliamente conocido en las diversas regiones del estado, pero al igual que a mí, le interesa a nuestros televidentes saber quién es y cómo es como persona, como profesional, obviamente como político, el famoso AAA. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en este importante espacio. A ti. Saludos de aquí también a Raúl, excelente amigo Raúl Castellanos. Nuestro director general. Y a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños. Decirles que Alejandro Avilés es un hombre de trabajo, es un hombre de resultados. Yo soy de la cuenca de Papaloapan, sí, orgullosamente cuenqueño, de un pueblo, un municipio que se llama Cozolapa, y que me vine a los 15 años de mi pueblo, terminando la secundaria, aquí a la capital de nuestro estado, a buscar el destino como muchos jóvenes. Claro. Y me vine a estudiar la preparatoria, estudié en la preparatoria número 1 de la UAPO. Me vine becado. Mi papá, mi familia más bien, es productora de caña de azúcar. Mi papá era campesino, trabajaba en el ingenio también, el ingenio Constancia, allá en la zona. Y me vine becado con 120 pesos al mes, aquí a Oaxaca, de los cuales pagábamos 60 pesos del servicio de cuarto, vivía yo un cuarto de estudiantes allá por Tinoco y Palacios y la calle Crespo, y después la otra buena parte de ese dinero de la beca se iba en alimentación. Yo estuve pensionado, abonado, digamos, sí, como ¿no? se decía. Abonado en el mercado Sánchez Pascuas, ahí desayunaba y comía yo en el 20 de noviembre.
¿no? Muy ligado a los mercados. Siempre, siempre. Por eso ahora que tenemos la oportunidad de visitar los mercados, me decían, oiga, cuando usted sea gobernador, va a regresar a los mercados. Le dije, no hombre, yo soy gente del mercado, les Claro. platiqué esa historia. Así es. Me llevé a Mancio, que en paz descanse, Sí. la última vez que nos visitamos el mercado 20 de noviembre. Le enseñé ahí la fondita donde estaba yo abonado, Raúl. Fíjate, desde entonces. Y desde ahí siempre hemos luchado por la vida, mi querido Alfredo. Por eso ahora nos representa una máscara que dice la AAA, Claro. Alejandro Aviles Álvarez. Y me dijeron un día, oye, ¿a poco usted es luchador? Sí, soy luchador de la vida. Soy luchador de los pueblos de Oaxaca. Soy luchador de los campesinos. Soy luchador de las mujeres. Soy luchador de los jóvenes, de los de la tercera edad, de los artistas, de los artesanos, de los deportistas, de los pescadores, de los empresarios, de los grupos de la diversidad sexual, de los grupos con capacidades diferentes. Soy luchador de los que menos tienen. Soy luchador de los que más necesitan. Soy luchador de Oaxaca, Alfredo. Y ahora que mi partido y la vida me dan la oportunidad de ser candidato al gobierno del estado, estoy poniendo desde la precampaña todo mi empeño, todo mi talento. Y lo dije en mi registro hace algunos días en el Instituto Electoral. Daré todo por Oaxaca. Y si es posible, voy a dar mi vida porque a los oaxaqueños les vaya bien. Porque tengan un nivel de vida digno. Porque Oaxaca tenga lo que merezca. Porque nosotros no podemos caer en el retroceso del tiempo con manos inexpertas, con manos que no han sabido gobernar pues otras entidades federativas. Bastan ejemplos muchos, ¿verdad? Cómo está Colima, cómo está Zacatecas, cómo está Guerrero, cómo está Michoacán, cómo está Baja California, Veracruz, Chiapas, en fin. Son muchas entidades federativas, 16 creo que gobiernan o que no saben cómo hacerlo. Y aquí en Oaxaca, pues ahí está el claro ejemplo, Oaxaca de Juárez. ¿Cómo nos lo dejaron? ¿Cómo dejaron lamentablemente a los ciudadanos que vivimos acá en la capital, gobiernos diferentes al partido? En estos momentos no podemos hablar de muchas cosas, mi querido Alfredo, Así es, porque por razones estamos legales. en una etapa así como del silencio, Claro. un intercampaña, pero yo quiero decirte que vamos a poner todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad, porque a Oaxaca le vaya bien. Nuestro partido, nuestro instituto ha trabajado muy fuerte. Yo soy un hombre de trabajo, llevo más de 35 años de militancia y muchos años en el servicio público. He obtenido de los cargos más modestos en mi partido. Yo empecé repartiendo volantes, fíjate, Alfredo. Era la escuela Así es. de formación Sí, política en el movimiento juvenil revolucionario. Y el segundo nivel, después de repartir volantes, era pegar pendones. Así es, Y después ya te enseñaban a pintar la barda. así Y es. ya después agarrabas el megáfono. Sí. Todo eso yo lo Así pasé es, en mi partido. claro. Fui delegado del PRI en la mayoría de los distritos. Claro. Que antes en lugar de 25 eran 20, Así es. antes en lugar de 10 eran 11, después antes eran 8. Así Y en es. fin, he seguido toda la trayectoria desde las mudanzas que ha tenido nuestro instituto. Desde León 2 Altos. Desde León 2 Altos, después nos fuimos a Hidalgo Así con es. 20 de noviembre, Sí, en la esquina. después sobre Independencia, Sí. hasta que finalmente encontramos nuestra casa. Ahí en Santa Rosa. la casona de Santa Rosa. De ahí venimos ahorita en un evento muy importante con toda la clase política y llevo más de 35 años de militancia. Tengo todos los cargos, te repito, fui secretario de organización, de gestión social, de elecciones, secretario general. 2 veces ya tuve el honroso cargo de ser presidente de mi partido. 4 veces diputado Sí, plurinominal. fíjate, pero antes también he crecido dentro de la administración pública Sí, estatal. claro, por supuesto. Desde cargos muy, muy modestos, entré como analista, ¿no? Analista 13A, se llamaba el cargo, recuerdo muy La bien. categoría. Era entonces el sexenio de don Eladio y era el secretario de planeación, así era la secretaría antes, Sí. después fue Coplade. Así es. Era el licenciado Diodoro Carrasco, el secretario de planeación. Ahí entré a trabajar, fíjate. Y desde ahí hemos venido escalando, trabajando, siempre por el bien de Oaxaca. Y he tenido la fortuna también de ser varias veces diputado local, 2 de ellas presidente del Congreso.
he tenido cargos en el gobierno federal. Me he preparado toda mi vida para este momento. Que eso es lo importante. Me he preparado, estoy listo. Oaxaca merece tener el gobierno del pueblo, el gobierno que atienda las necesidades de cada una de las regiones de los 570 municipios. Conozco las 8 regiones, conozco los 570 municipios, siempre trabajando, siempre dando resultados. Y estamos listas, mi querido Alfredo, estamos listos, Raúl. En sus palabras me llama la atención poderosamente una frase que dice mucho, que está dispuesto a empeñar la vida misma. En medio de la vorágine violenta, en política particularmente, hemos visto y lamentado y condenado cómo en procesos anteriores ha habido atentados, ataques, asesinatos a candidatos. Disculpe la pregunta con jiribilla. Sí. Está pisando callos y afectando intereses muy poderosos. ¿Teme por su vida en un momento dado? No, porque los 35 años que llevo militando en el partido y haciendo trabajo por Oaxaca, la ciudadanía respalda ese trabajo. Yo me siento de verdad protegido por las mujeres, los campesinos, los jóvenes, los adultos mayores, por las personas de la tercera edad. Me siento protegido por las mujeres también. Este camino que arrancamos, que iniciamos, yo no estoy solo, Alfredo. Por eso cuando digo yo daré todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, todo mi talento, toda mi capacidad y mi vida si fuera necesaria, porque Oaxaca lo merece. Oaxaca merece la entrega, claro, de los servidores públicos. Así es. Merece tiempo completo, merece todo. Ese es el De compromiso. verdad, Oaxaca lo merece todo. Claro. Todo lo merece. Y nosotros estamos, por Oaxaca, estamos dispuestos a darlo todo. Por eso siempre lo repito, por Oaxaca, todo, Alfredo. Todo lo vamos a dar. Bien. Doctor, tuve la fortuna de ser su alumno en la maestría, de lo cual me siento muy orgulloso. Y usted es experto en derecho electoral. Desde su óptica, ¿por qué no hemos logrado consolidar la transición democrática? Nos hemos quedado en la alternancia presidencial. Claro, bueno, hay varias formas de abordar la pregunta y de responder. Una de ellas es comparativa. Claro. Si llegamos a España, país que hace algunas décadas tenía un desarrollo menor que México, incluso democrático, Por supuesto. por la dictadura abierta militar de Francisco Franco, veremos que el Estado está puesto al servicio de las personas. Eso es lo que nos falta. Un verdadero estado de bienestar. Nos falta que el Estado y el derecho esté puesto al servicio de las personas y de los grupos y sobre todo de las personas menos afortunadas en la vida, las más vulneradas y vulnerables por el proceso capitalista que está nos presente. Guste o no nos guste. Claro, por supuesto, es una palabra media proscrita y que debe estar puesta sobre la mesa. Claro, Entonces, es la realidad. Claro, hay capitalismo hasta en China. Sí, por Entonces, supuesto. ¿cuál es el problema? El asunto está en que el capitalismo, en relación con la democracia, esto está muy estudiado, tiene que engranarse adecuadamente con las estructuras del gobierno, ¿verdad? Y ponerse al servicio de las personas y de los grupos. Yo creo que esto, y aprovechando que está aquí el licenciado Avilés, una gran oportunidad, Alfredo, para transmitirle a nombre de las personas con las que yo converso, el ámbito académico, los ciudadanos somos oaxaqueños, Sí. esta preocupación de que necesitamos terminar, como bien dijiste, de hacer la transición de un estado de legalidad a un estado de constitucionalidad. Eso es lo que discutimos mucho en el ámbito académico. Y eso significa el que no es que hay que aplicar la ley, es que hay que aplicar la Constitución, Por supuesto. que incluye hoy los convenios internacionales y giran en torno a los derechos humanos. Así es. Así es, a la dignidad humana. Entonces,
Lo que nos preocupa mucho, pues yo sé que es el ámbito académico, desde ahí estudiamos con modelos teóricos lo que pasa en la realidad, es que no terminamos de poner a disposición de la gente de a pie las estructuras gubernamentales. Así es. El Poder Judicial, que ha hecho grandes esfuerzos en el ámbito federal y local, pero requiere más todavía, ¿no? Y entonces sí, creo que la ciudadanía votará por la mejor oferta, ¿no? Que presente propuestas muy concretas para acercar el Estado a la sociedad, estimado Alfredo, estimado Alejandro Avilés, a quien conocemos los oaxaqueños desde hace años por su trabajo en el Estado, ¿no? Sí. Efectivamente, esta es una piedra de toque en el caso de Oaxaca de manera especial, licenciado Avilés, porque el pueblo o la inmensa mayoría de la población y de los ciudadanos en esa categoría política exigen, demandan respeto a la ley, porque ahí está el punto de quiebre. 465 organizaciones sociales con un claro fin político-económico que mantienen secuestrada como rehén a la población y sobre todo jodiendo a los más jodidos, lo que es pecado social, lo que no se vale, además de delito. Públicamente sabemos que es usted un hombre de carácter, todavía no sabemos si es de mano dura, pero sí lo que exigimos es que si triunfa, tenga mano firme para respetar y hacer respetar la ley. ¿Tendrá la decisión, tendrá la convicción de hacerlo, licenciado? Bueno, mira, Alfredo, como te dije hace rato, todavía no podemos abordar varios temas. Claro. ¿No? Hablemos de porque arrancamos hasta el 3 de abril. Sí. A mí me gustaría mucho, aprovechando que está mi amigo Raúl Ávila, a que nos pueda acompañar en el foro de seguridad y justicia, ¿no? Claro. Que lo vamos a llevar a cabo en unos cuantos días, porque de estos foros salen voces, Por supuesto, y salen propuestas. experiencias, y lo más importante que acabas de decir, se construyen las propuestas que vamos a tener en campaña, lo que nos acabas de mencionar Así también, es. Raúl, para que sean propuestas no improvisadas, Claro. sino que sean propuestas desarrolladas con personas, mujeres y hombres que saben de cada una de las materias, que son especialistas en cada uno de los ejes temáticos. Y en unos días más tendremos este foro con el eje temático de justicia y seguridad. De ahí saldrán las propuestas que tendremos para que la voz en campaña de Alejandro Avilés sean las voces de la gente que sabe Por supuesto. en estos análisis de los foros. Entonces yo te hago pública la invitación, Raúl, para que pudieras acompañarnos y direccionar este gran foro que tenemos de justicia y seguridad, Raúl. Importantísimo. Gracias, agradezco la invitación. Doctor Ávila, se ha acusado públicamente al Estado mexicano como fallido por la falta de contrapesos y por ser rebasado por la delincuencia organizada, ¿no? La tercera parte del país en manos del crimen y del narcotráfico. Faltan contrapesos. Se tiene capturado desde la presidencia al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión. Se empieza a capturar a los ministros de la Suprema Corte con 3 incondicionales ya de los 11. Pero hay opciones de solución y una de ellas es la construcción de ciudadanía, que no es posible de la noche a la mañana. Aludía al éxito del modelo español, que fue posible gracias al Pacto de la Moncloa, pero se cumplieron los acuerdos. En México, lamentablemente, no se cumplen los acuerdos, menos se respeta la ley. ¿Qué hacer? Bueno, ahí tengo varios matices que Asegúrese. introducir, sí, claro. No, primero habrá que decir que si regresamos a 1977, en que hubo un solo candidato a la presidencia de la República, Claro. López Portillo, que dijo, si solo mi madre hubiera votado por mí, habría ganado. Claro. A lo que hemos hecho en 40 años, pues hay una enorme diferencia. Yo creo que
el discurso de un José Woldenberg, por poner un ejemplo. El México multicolor, el pluralismo político, las instituciones electorales, los órganos autónomos, todo esto ha sido una realidad y es producto del ejercicio de la política, de los acuerdos, de los pactos, y que se han llevado a cabo, Alfredo. Estoy convencido, ¿no? Y en algunos momentos de la vida incluso hemos participado en ese contexto. Entonces, ahora sí también estimo que hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal, porque hay coyunturas, hay circunstancias adversas. Los últimos 25 años hemos hecho crecer un pluralismo democrático en la adversidad económica, cosa que España no tuvo porque recibió los fondos de Francia y de Alemania. Pudieron financiar hasta el patrimonio cultural. Nos quedamos maravillados de la transformación española en unos cuantos decenios, ¿no? En el caso de México no fue así porque en el Tratado de Libre Comercio no hubo fondos de compensación, sino probablemente nos habría ido distinto, ¿no? Aún así hemos hecho un gran esfuerzo. Yo sí creo que hacer de México primero en 100 años un país en harapos a la 15ª economía mundial es una gran gesta de los mexicanos y las mexicanas, de la Constitución del 17 y de la Constitución de Oaxaca del 25, que estamos conmemorando. Si me permiten un poquito más, decir que en el tema de la seguridad, ciertamente lo hemos estado discutiendo con varios colegas y bueno, hay que hacer referencia a los antecedentes. ¿Qué pasó en la alternancia del 2000? En donde el PRI, al perder la presidencia de la República, hubo varios desplazamientos de poder, está muy estudiado por mexicanos y por extranjeros, muy serios, y entonces esta fragmentación política, ¿no? De la cual, por cierto, Liceo Avilés la vio y la ha vivido. La ha vivido a todo color, ¿no? Él puede rendir testimonio, ¿no? De lo difícil que es el gobierno de 20 años a la fecha, o sea, que se ha fragmentado el poder y que en eso está involucrado el tema que estás comentando, ¿no? Porque es muy difícil poder retomar los hilos y reconducir el Estado mexicano, el gobierno federal y yo creo que los gobiernos locales también, que además están enfrentados a una situación inmediata, difícil, con falta de recursos, ¿no? Entonces sí se requiere liderazgo político, por ¿no? supuesto. Y yo creo que la gente está buscando liderazgo responsable y que sepa hacer las cosas. Esa es la pregunta obligada para el licenciado Avilés por nuestra parte final. En torno suyo hay muchas leyendas urbanas, buenas, malas. ¿Por qué creer y confiar en el AAA y lograr convertirlo en el 4A? Porque, Alfredo, es muy sencillo. Me respaldan 35 años de trabajo, 35 años de resultados, 35 años de estar en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, en el partido, en el Congreso. ¿Y por qué hemos logrado, a la base de todo ese tiempo, tejer muchos acuerdos políticos? Yo no represento la confrontación, yo no represento el pleito, yo represento la negociación, la concertación, el diálogo. Un problema siempre se tiene que arreglar con diálogo. Definitivamente. Más diálogo, hasta que se solucione. Y lo he dicho abiertamente en la pre-campaña, lo que voy a hacer cuando va a que arranque la campaña. Va a ser una campaña de propuestas serias, responsables, tangibles, desarrolladas en cada uno de estos foros temáticos, no improvisadas, no inventadas. No voy a hacer una campaña de pleito. Los que se pelean están enfrente. Sí. Eso se han peleado toda la vida. Claro. Y yo no creo que tengan arreglo de un día para otro. Doctor Raúl Ávila Ortiz, muchas gracias por su presencia. Nos permiten dar luces a nuestros televidentes sobre estos temas tan importantes para el presente y para el futuro. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, muchas gracias por su atención y como siempre agradecemos cumplidamente el invaluable apoyo de nuestro director general Raúl Castellanos Hernández. Muchas gracias.